Damos gracias a Dios al programa Dios te bendice por este canal de televisión. En esta oportunidad vamos a reflexionar en la palabra del Señor, donde nos habla sobre la gran misión de los discípulos, viendo la necesidad de muchos. En aquel tiempo Jesús mandó a sus discípulos a la gran misión de llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. En esta oportunidad vamos a compartir, a reflexionar sobre la palabra del Señor que hoy vamos a escuchar. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 16, versículo 15 al 20. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista se condenará. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben algún veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarle, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta oportunidad el Señor nos habla a través de su palabra, a través del Santo Evangelio, donde el Señor nos envía. El Señor nos habla en esta oportunidad y les dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. ¿Qué significa, queridos hermanos? El Señor manda a sus discípulos a anunciar el mensaje de salvación. ¿Qué significa? Vayan a proclamar el Evangelio por todo el mundo. Vayan a proclamar la buena noticia. El Señor nos habla en esa forma, queridos hermanos, porque llevar el mensaje, llevar la palabra del Señor es ir a predicar, es ir a anunciar la palabra del Señor. Llevar el mensaje de Dios es ir a convertir, a hacer discípulos del Señor. Si nos damos cuenta, en un versículo de la Sagrada Escritura nos habla de que Jesús les dice a los discípulos: vayan y hagan mis discípulos. Eso significa, queridos hermanos, la gran misión que Jesús se encomendó a sus discípulos al enviarle a ellos, al encomendarle a ellos la gran misión. Queridos hermanos, si nos damos cuenta, hoy estamos en el tiempo de las santas misiones. El Señor nos encomienda a nosotros también llevar su palabra. No solamente escuchar la palabra de Dios y entender lo que fue en el tiempo pasado, lo que aconteció en el tiempo de Jesús. Tomemos las palabras, queridos hermanos, para nosotros. Dios nos habla hoy.
Dios nos habla, queridos hermanos, a ustedes los que están hoy compartiendo este mensaje, hermanos y hermanas. Dios nos manda, Dios encomienda a nosotros su palabra para llevar a los demás. Y nos dice el Señor: vayan por todo el mundo, proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Si el Señor nos manda, si el Señor nos pide esa misión, hermano, porque el Señor necesita que haya más hombres y mujeres que se conviertan al Señor. Dios en su palabra nos habla y nos dice que la cosecha es mucho, pero trabajadores hay pocos. Allí es donde el Señor nos manda a anunciar su palabra, a predicar el mensaje para que muchos se conviertan, hermanos, y que crean el Señor, y que sean discípulos misioneros. Dios en esta oportunidad nos habla a nosotros. Vayamos un poco más allá, hermanos. Llevemos la palabra del Señor. Hagamos esa obra, esa misión, para que otros hermanos crean y que se hagan discípulos del Señor. Llevar el mensaje de Dios significa salir a predicar, ir a compartir el Evangelio de Jesús. Entonces, queridos hermanos, el Señor nos dice: ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Ellos salieron a anunciar el mensaje, llevaron la palabra para ir a que otros se conviertan, para que otros acepten a Dios y reciban a Dios en su corazón. Ellos salieron para que los demás aceptaran, creyeran en Jesús, aceptaran la palabra de Dios y sean bautizados, a formar comunidades, a formar grupos cristianos. Eso es, queridos hermanos, la misión que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros hoy tiempo. Si la palabra de Dios nos dice: vayan y proclamen la buena noticia a todo el mundo, los que crean se bauticen y los que no crean se condenarán. Si nos damos cuenta, en la palabra del Señor nos habla hoy. Creer en la palabra del Señor no solamente decir yo creo. Creer en la palabra del Señor significa actuar, hacer algo para el Señor, engrandecer el reino de Dios a través de llevar su palabra a los demás. ¿Y qué significa para nosotros, para los demás que aceptarán el mensaje, el Evangelio, la palabra del Señor? ¿Por qué nos dice el Señor: los que crean serán bautizados y se salvarán? Creer el mensaje de Dios, creer en el Evangelio, aceptar a Dios en nuestro corazón, hermanos, y bautizarnos en el Espíritu, significa hombre nuevo, significa hombre renovado, significa somos propiedad de Dios. Aceptar al Señor y creer en su palabra y ser bautizado en el Espíritu, queridos hermanos, nos hacemos discípulos de Jesús. Nos hacemos misioneros de Dios porque nos comprometemos al Señor para llevar su palabra a aquellos que lo necesitan. Nos comprometemos con el Señor a hacer algo para los demás. Imagínense, queridos hermanos, lo que dice la palabra del Señor: todo
todos aquellos que creerán en el Evangelio, todos aquellos que aceptarán la palabra serán bautizados. Y todos aquellos que se negarán, que no aceptarán el mensaje, serán condenados. ¿Qué significa, hermanos, para nosotros? Aquel que se niega a recibir el mensaje de Dios, aquel que rechaza la palabra de Dios, su misma conciencia lo condena. Porque el rechazar a Dios significa rechazar la luz, rechazar la vida, rechazar el amor de Dios. Porque Dios es amor y quiere permanecer en nuestras vidas. Quiere estar en cada uno de nosotros, hermanos. Y al rechazar todo lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos regala, lo que Dios viene y nos da, significa quedarnos vacío en el corazón, sin la presencia de Dios. Significa estar solo. Significa que nadie por mí. Acuérdase, hermanos, lo que dice también San Pablo, lo dice: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Quiere decir que cuando Dios está en nuestro corazón, cuando aceptamos a Dios, cuando recibimos a Dios en nuestras vidas, nadie puede entrar algo malo en la vida del cristiano. Nadie contra nosotros. Venga lo que venga, sea lo que sea, queridos hermanos, pero cuando estamos con Dios, estamos actuando para el Señor. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Sea lo que sea la prueba, nadie contra mí, dice San Pablo. También el Señor nos habla: aquellos que creerán en mi nombre, aquellos que serán bautizados. Dios nos ofrece también para que seamos cristianos fuertes y seguros. Dios nos habla que irán las prédicas, las predicaciones, acompañados de grandes milagros. ¿Cuáles son esos milagros que el Señor nos dice, hermano? Aquellos que aceptarán a Dios, aquellos que tendrán a Dios en su corazón, recibirán el poder, la autoridad de Dios para salir a predicar el mensaje de Jesús. Y al predicar el mensaje de Dios, queridos hermanos, dice la palabra del Señor de que irán acompañados de grandes milagros. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Dice la palabra del Señor: arrojarán demonios en mi nombre. Si se dan cuenta, queridos hermanos, cuando en el momento que Jesús habla con sus discípulos, les da instrucciones, les explica cómo tienen que actuar, dónde tenían que ir a predicar a todo el mundo.